Bienvenidos a la charla. Bueno, yo soy Carlos Coloma. Ahora os explico un poco sobre mí, pero esta es una charla sobre cómo construir un entorno de integración. Quien dice un entorno de integración, dice un entorno de integración, un entorno de entrega continua o de despliegue continuo, lo que prefiráis, con un servicio de Google Cloud que se llama Google Cloud Build. Ha cambiado el nombre de la presentación porque han cambiado el nombre del servicio. Antes se llamaba Google Container Builder. Después descubrieron que se podía utilizar más que para solamente utilizar contenedores y los tendieron a poder crear un entorno de integración para una aplicación independientemente de qué tipo de aplicación estemos haciendo nosotros, independientemente de aplicaciones web, si estamos utilizando contenedores o no estamos utilizando contenedores, módulos de NPM, lo que nosotros queramos. De modo que no es necesario que nosotros utilicemos contenedores para poder utilizar ese servicio. Bueno, un poquito sobre mí para poneros en contexto. Soy Cloud Architect certificado por Google. Por otra parte, doy cursos de training sobre Google Cloud, los cursos oficiales de Google Cloud. Y aparte, los cursos oficiales de Spring. Trabajo en Extrema Sistemas, como un poco, algunos lo llaman full stack, algunos chico para todo, otro tú el de ahí. Un poquito para todo eso. Pero lo más importante de todo es que yo no soy un experto en entornos de integración continua. Al final lo que se traduce de un desarrollador full stack es toco de todo pero no soy experto en nada. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Lo que vengo a contar es un poco la experiencia que he tenido a la hora de montar entornos de integración continua con Google Cloud Build y cómo puede facilitarnos el trabajar y el desarrollar uno de estos entornos. ¿Sobre qué no va esta charla? Bueno, hay ciertas cosas. Lo primero y más importante, esto no es venir a venderos Google Cloud. A mí me da igual si vosotros queréis utilizar Google Cloud o no. Es simplemente si este servicio os interesa para vuestro entorno o no os interesa. A mí Google no me va a pagar absolutamente nada porque vosotros utilicéis Google Cloud o no lo utilicéis. A mí esa parte no es la que me va a aportar valor, simplemente quedaros con la idea de si el servicio os interesa para meterlo en vuestros proyectos o no. No vamos a ver aquí nada demasiado avanzado sobre entornos de iteración desde el punto de vista de no vamos a coger un entorno súper complicado de una aplicación, de un monolito que lleva 25 años y que a nosotros ahora queremos meterle. No vamos a ver algo así. La idea de esta charla es ir más allá de un hola mundo, es decir, no quedarnos en la parte teórica y bonita sobre entornos de iteración continua, ver qué es lo que vamos a necesitar añadir en prácticamente cualquier proyecto en el que nosotros queremos meter iteración continua, independientemente de para qué sea ese proyecto, pero no vamos a ver nada demasiado avanzado al respecto. Tampoco, lo comentaba, tampoco se trata de una charla de contenedores. No es cierto que Google Cloud Build utiliza contenedores, pero nosotros no vamos a decir, bueno, nuestras aplicaciones siempre se despliegan en contenedores, así que todo para lo que sirve este servicio es para trabajar sobre contenedores. Tampoco vamos a ponernos a crear contenedores aquí. Vamos a ver una pequeña parte que sí tiene que estar asociada a contenedores, porque no queda otra, pero no vamos a simplemente centrarnos como si en el mundo no existiera nada más que los contenedores. Y obviamente tampoco se trata de ponernos a leer aquí la documentación, no voy a abrir la web de Google Cloud y vamos a ponernos a leer la documentación de Google Cloud. Vamos a simplemente ver cuáles son un poco las fortalezas, cuáles son las ventajas, qué es lo que nosotros podemos sacar de ese servicio que simplemente nos facilite la vida. Tardar menos en poder tener nuestro entorno de iteración, tener menos quebraderos de cabeza y ser más felices en ese sentido. De manera que vamos a partir de un hola mundo, lo que siempre se toca en cualquier lenguaje, en cualquier sistema, en cualquier servicio, siempre empiezas por un hola mundo, pero una cosa que sí vamos a hacer es llegar a ese hola mundo y a partir de ahí empezar a hablar de ciertas cosas que vamos a necesitar. Todo eso siempre desde mi experiencia, desde mi modesta experiencia, y a partir de ahí vamos viendo. Y lo primero que hay que saber sobre los entornos de integración continua es que cuando no has montado ninguno, la teoría es muy bonita. La teoría es que todo es súper maravilloso y estupendo, tú te haces tu entorno de integración y eso es súper limpio para empezar y súper sencillo. De modo que, desde el punto de vista teórico, lo único que tenéis que hacer es construir vuestra aplicación, testearla, opcionalmente, porque ni siquiera es obligatorio, desplegar, y listo, ya podéis empezar a lucraros con vuestro entorno de integración.
Es súper sencillo y así es como se vende en la teoría. Es obviamente un mundo idóneo donde las cosas nunca van a pasar así. Al final, independientemente de nuestra aplicación, pues nosotros tenemos que tener un montón de cosas en consideración. Tenemos que tener en cuenta seguridad, quién puede desplegar, quién no puede desplegar, sobre qué puedes desplegar. Tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando pues, con plataforma como servicio, si estamos trabajando con infraestructura como servicio, si estamos dentro de una VPN donde desplegamos en un servidor que nosotros tenemos muy acotado. Todo eso influye en un entorno de integración continua. Y ya ni hablar de notificaciones, de si ha fallado el sistema o de muchas otras cosas. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y tenemos que valorarlas todas cuando tenemos que trabajar con ellas y sobre todo ya no solamente valorarlas, sino tenemos que configurarlas. ¿Cuál es un poco el resumen de eso? Porque al final, si nosotros nos vamos a meter con un entorno de integración continua, es un dolor de cabeza y eso es independiente del sistema de integración que nosotros utilicemos. Hablando un poco bruto, os vais a querer volar la cabeza cuando estéis montando un entorno de integración continua desde cero. Si no habéis trabajado nunca con ellos o si estáis empezando con un sistema nuevo, eso es duro y no es fácil de hacer. ¿Cuál es el objetivo? No se trata de decidir si me voy por un proveedor de nube o me voy por una herramienta que yo puedo instalar on-prem. No se trata tanto de eso. Se trata de, como es algo difícil, pues simplemente ir por el camino que nos dé menos dolor de cabeza. Se trata simplemente de eso. Bien, una opción es utilizar ese servicio de Google Cloud Build. Para eso vamos a ver una pequeña demo. Esto sería el hola mundo del que nosotros vamos a partir y aquí empezaríamos después a hablar sobre otro tema. Bien, lo primero, este hola mundo es, bueno, soy un poco friki, así que mi hola mundo es friki en su sentido. Es simplemente pues una demo obviamente, así que no se está vendiendo nada, pero sería para vender lotes sobre staff de anime. Bien, eso al final, esto está desplegado en App Engine, simplemente es una web estática, no hay nada de lógica de negocio, no hay nada de todo eso. Esto se trata simplemente de un repositorio en GitHub que tiene todo nuestro código, simplemente CSS, HTML y un poquito de configuración para lo que es Cloud Build. Voy a sentarme un momentito, con vuestro permiso. Antes de ponernos a ver qué es lo que tiene esa configuración de Cloud Build, etc., lo primero es este fichero config.json, que es lo que nosotros estamos mostrando en esa web. Lo que estamos mostrando aquí sobre qué hay disponible, a qué precio está disponible, simplemente un fichero JSON con lo que nosotros queremos mostrar. Esto no tiene nada que ver con Cloud Build, simplemente cómo creé yo la configuración. Y mientras vamos a hacer la charla, pues bueno, aprovechando la época del año en la que estamos, nosotros vamos a decidir que estamos en Black Friday, así que empezamos con lo que son las ofertas. Perdón. Y también si consigo tener, es que no estoy acostumbrado a tener el zoom. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien, pues nosotros cogemos, hacemos directamente un cambio de los cambios. Perfecto. Nosotros tenemos ya cambiado el fichero y lo importante es que si yo ahora me voy a mi consola de Google Cloud, me voy a la parte que tiene que ver con Cloud Build. Si yo aquí refresco, directamente ya se está lanzando el entorno de integración que yo he configurado. Lo he configurado para que salte ante cualquier commit en master. Obviamente esto se puede configurar para que sea cuando nosotros queremos hacer un tag, cuando sea commit en otro determinado branch, cuando sea un commit en cualquier branch. Eso nosotros lo podemos configurar. No hace falta que sea obviamente con GitHub. Podemos tener el código donde nosotros queramos. Eso no se ve, eso no se afecta. Pero simplemente estoy aquí ejecutando mi entorno de integración. Mientras se ejecuta, porque los entornos de integración tardan un poquito, vamos a echarle un vistazo a qué es lo que hay en el repositorio. Por un lado, ficheros clásicos como gitignore, una plantilla de HTML para mostrar esa página web. Y la parte importante es este fichero cloudbuild.yaml, que es esa configuración del servicio de Google Cloud. Si le damos, voy a ampliarlo un pelín, para que sea un poquito mejor todavía. Yo lo único que le estoy diciendo no es que no vamos a hablar aquí sobre lenguajes en específico, voy a ir cambiando de lenguaje de uno a otro conforme va avanzando la charla, pero esto es simplemente utilizar npm para hacer un install de las dependencias, volver a utilizar npm para hacer un build
lanzar los tests de mi aplicación, que es simplemente comprobar que las imágenes que yo he dicho existen y que no me he equivocado en los precios, etc. Y desplegar la aplicación, en este caso, en vez de con NPM, con G-Cloud. Nada más. El entorno de integración es algo bastante sencillo en este caso. Esto sería un hola mundo. Esto es, vale, genial. Ahora nos vamos a nuestra casa y nos ponemos a desarrollar entornos de integración continua. No, porque con esto no vas a ningún lado. Esto solamente vale para un pequeño hola mundo. A partir de aquí, nosotros necesitamos más cosas. Vamos a ver si nuestro entorno ya ha terminado. Y si yo me voy otra vez a la web, pues ya directamente estamos en Black Friday y nosotros ya estamos con los descuentos aplicados. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, que para este hola mundo, vuelvo otra vez a la presentación, nosotros lo que tenemos es nuestro repositorio en GitHub, para empezar. Lo podríamos tener donde nosotros nos dé la gana. Tenemos la posibilidad de configurar el servicio de dos maneras diferentes. Podríamos utilizar ficheros de Docker, que es empezar a hablar de contenedores, es un poco más tedioso de contar, es algo un poco más aburrido. Tenemos la posibilidad de simplemente utilizar un fichero YAML, que es el caso que tenemos en esta demo, que es ese cloudbuild.yaml. Nosotros vamos a trabajar con eso. En la vida real podemos trabajar con un cloudbuild.yaml, podemos trabajar con Dockerfiles, lo que nosotros queramos. Y a partir de ahí, lo único que nos falta por ver es ese trigger que habla para nosotros estar escuchando cuando ocurre un commit en nuestro proyecto para lanzar nuestro entorno de integración. Eso, vuelvo otra vez a la consola. Tenemos aquí el histórico de todas las veces que nosotros hemos lanzado nuestro entorno de integración, pero tenemos la parte de triggers, donde yo simplemente tengo que decirle, bueno, quiero añadir un trigger, puedo decir que sea sobre GitHub, lo puedo decir que sea sobre determinados repositorios. Esto se puede configurar mejor todavía, pero yo lo único que le he dicho es, bueno, cada vez que se haga un push and master, yo quiero que se lance ese entorno de integración. Perdón, lo voy a hacer un poquitín más grande. De manera que lo he hecho para los push and master, pero si yo quisiera, lo podría cambiar a lo que yo a simplemente cuando yo creo tags, que es normalmente cuando nosotros estamos creando una versión y queremos pasar a producción, sería un caso más habitual para ese tipo de triggers. Volvemos otra vez a la presentación. Bien. Con eso nosotros ya tenemos un hola mundo. Con eso ya podemos empezar a andar. Pero hay ciertas cosas que son necesarias tener en cuenta. Habíamos visto ese fichero de configuración. Vamos a empezar a hablar sobre qué podemos configurar ahí. Lo primero, habíamos visto que era una serie de pasos que nosotros teníamos que seguir. Son una serie de pasos, comenzamos por el primero, acabamos, y con eso nosotros habremos terminado nuestro entorno de integración que, dependiendo de lo que nosotros definamos, será un entorno de integración continua, será de despliegue continuo o será de entrega continua. Eso es dependiendo de lo que nosotros hayamos configurado. ¿Qué es la parte importante? Esto que comento aquí, que se llama Workspace, es importante porque los steps por sí solos son contenedores. Cada uno de ellos es un contenedor y, por ser contenedores, están aislados unos de otros, de manera que uno no puede afectar a lo que hace otro. Pero sí pueden compartir información a partir de ese Workspace. Es básicamente un sistema de ficheros que se monta en /workspace. Ahí es donde está nuestro código, ahí es donde está por lo que nosotros vamos a trabajar, y ahí es donde nosotros podemos compartir información entre los steps. Por ejemplo, si yo voy a hacer un npm install para instalar las dependencias, como después yo no tenga esas dependencias instaladas en el siguiente contenedor para poder realizar los tests, pues no tiene mucho sentido haber hecho ese primer paso. Entonces, todo lo que queramos compartir normalmente va a ese directorio. Hay otras formas de compartir información, pero no las vamos a ver ahora. ¿Qué es necesario tener en cuenta que hay que definir en cada step? Mínimo necesitamos especificar un name, que es un cloud, lo que se denomina en Google Cloud como un Cloud Builder. ¿Qué es un Cloud Builder? Un contenedor. Es un contenedor de Docker, no hace falta que sea nada específico, no tiene que tener instalado nada especial. Es un contenedor de Docker, solo que en Google Cloud y en particular en el servicio de Google Cloud Build se llaman Cloud Builders, pero nada más. De manera que le tenemos que decir cuál es el contenedor que nosotros queremos utilizar como base para este step en particular. Obviamente le podemos pasar parámetros. Si queremos utilizar Gradle, pues queremos decir si queremos hacer un build, si queremos hacer un install, etc. Lo mismo con npm, lo mismo con
el comando de gcloud, por ejemplo, si queremos subir una aplicación, lo que sea. Todo eso es simplemente pues, darle qué contenedor queremos utilizar y qué parámetros queremos pasarle a ese contenedor. Todavía se le pueden especificar más cosas, pero de momento nos quedamos con eso. Este es el caso de, bueno, hacemos un npm install, no pasamos parámetros raros, simplemente algo muy sencillo. Hay muchas cosas que se le pueden indicar aparte de todo esto en ese cloudbuild.yaml. Hay algunas que son más fáciles de entender, un timeout, un tamaño de disco, eso es fácilmente entendible. Hay otros como artifacts o secrets que algunos estoy viendo que directamente os estáis quedando con una cara como esta. Bien, iremos hablando poco a poco de algunas de esas cosas, no vamos a hablar de todo, pero de las cosas que realmente son interesantes y que podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestro Hola Mundo, steps sencillitos que solamente hacen un comando con no muchos parámetros y poco más. Ahora empezamos a meterle chicha de verdad, ahora que sí empezamos a hablar sobre cosas que de verdad necesitamos en un proyecto. Y las primeras que vamos a necesitar, la primera es seguridad, hablar de seguridad. Vale, perfecto, yo tengo Cloud Build, pero ¿qué es lo que puede hacer Cloud Build? ¿A qué tiene acceso? ¿A dónde puede desplegar? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo primero es que hay que separar autenticación de autorización. Autenticación, cuando nosotros estamos lanzando un entorno de integración continua con Cloud Build, todo eso utiliza lo que se denomina en Google Cloud como un Service Account, que es básicamente una especie de email con un certificado asociado. Ese email es un identificador cloudbuild.gserviceaccount.com. Simplemente una dirección de email para que sea fácilmente reconocible. Y eso tiene un certificado asociado como clave. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la clave que utiliza ese Service Account. Ya se encarga Google Cloud de hacer rotación automática de claves cada X tiempo para que eso sea seguro, etc. Lo único que tenemos que saber es cuál es el identificador de nuestro Service Account. Por si queremos darle permisos extra, necesitamos saber a quién se los tenemos que dar. Lo que hace es identificar un sistema que está utilizando el servicio de Google Cloud Build. Una vez tenemos eso, es empezar a decir qué es lo que podemos hacer. Simplemente empezar a darle permisos a nuestro Service Account. Decirle, bueno, perfecto, pues yo quiero que mi Service Account pueda hacer despliegues en App Engine, que es un servicio de Google Cloud, o quiero que pueda acceder a Kubernetes, o quiero que pueda hacer X cosas. Todo eso es más fácil o más difícil dependiendo de los permisos que nosotros queramos añadir. Obviamente, si es añadir permisos para un servicio de Google Cloud, es mucho más sencillo que añadir permisos para poder acceder a servicios que están fuera de la nube de Google Cloud. Pero es relativamente sencillo dar estos permisos. Con eso tenemos más o menos solventado qué es lo que puede hacer Cloud Build. No puede acceder a todo por defecto, no es que digamos que nos puede empezar ahí a levantar máquinas y nos va a llegar una facturación de 5 millones porque alguien ha metido la pata a la hora de configurar el entorno de integración. Simplemente se van asignando los permisos siempre de más restrictivo y se le van añadiendo permisos conforme pasa el tiempo, conforme vamos necesitando acceder a recursos. Lo siguiente que siempre vamos a necesitar son notificaciones. Cuando algo falla queremos enterarnos rápido. Cuando las cosas van bien a lo mejor no. Cuando el entorno de integración está funcionando bien, cuando la gente sube código y no está rompiendo nada, genial. No hace falta notificar siempre a la gente, a veces sí, a veces no. Pero cuando algo falla sí necesitamos que se nos notifique, sí necesitamos saber qué es lo que está pasando. Y eso es relativamente automático en Google Cloud Build. Cuando digo relativamente automático, es la mitad del camino está hecha, la otra mitad del camino nos toca a nosotros. Existe otro servicio más en Google Cloud, que es un servicio de mensajería. No tiene nada raro, es un servicio de mensajería como cualquier otro. Simplemente hay topics, hay gente que envía, gente o sistemas que envían mensajes al topic, y existen sistemas que están escuchando los mensajes que se envían a ese topic. Cuando nosotros configuramos Cloud Build, directamente se crea un topic solamente para Cloud Build, de manera que Cloud Build ahí envía sus mensajes, envía todo tipo de mensajes para cuando las cosas van bien, para cuando no van bien, para cuando se ha roto algo, etc. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner a alguien, a un sistema, escuchando qué es lo que pasa en ese topic. De modo que cuando ocurra algo, pues simplemente enviamos un email, mandamos una notificación a una aplicación, lo que sea. Eso es todavía más fácil si además utilizamos servicios serverless.
todos habréis escuchado en algún momento de, o bien Cloud Functions en el caso de Google, bien Amazon tiene su propio servicio, Azure tiene su propio servicio, y hay un montón de servicios que te dan serverless para tú ejecutar directamente una función que no tiene mucha lógica asociada. Por ejemplo, si nosotros queremos enviar un email de notificación, basta con que simplemente nos creemos una pequeña función en JavaScript que utilice, por ejemplo, SendGrid para mandar un mensaje, nos envía un email de notificación y listo. Con eso nosotros ya tendríamos nuestra notificación hecha. Un ejemplo. Nosotros lo tenemos para... Este es un ejemplo del entorno de Sandbox de un proyecto. Bueno, creo que el proyecto a lo mejor os suena de algo, si habéis comprado entrada. Es simplemente una función que está escuchando en el topic de PubSub. Estamos diciendo que esté en ese servicio escuchando ese determinado topic, y lo único que hace es coger SendGrid y mandar un email de notificación diciendo que solamente es para los casos en los que ha ido mal, manda un correo diciendo que se ha roto la batería de test por lo que sea, o la batería de test, o la construcción, lo que sea, y nada más. Pero al final nadie nos obliga a utilizar Cloud Functions. Es simplemente registrar un sistema que se encargue de tratar con los mensajes que se están publicando automáticamente en ese topic. De modo que, ¿vale? Tenemos seguridad, hemos hablado de notificaciones. Otra cosa que vamos a tener en todos los entornos que nosotros configuramos son entornos. Un poco de redundancia en eso, pero bueno. Nosotros tenemos pues nuestro entorno local, tenemos el entorno de integración propiamente, tenemos probablemente un sistema solamente para poder hacer QA o para realizar test, y obviamente vamos a tener producción también. Todos ellos se diferencian en muy poca cosa. La diferencia es configuración, la infraestructura que vas a utilizar por debajo. En producción obviamente vas a utilizar una base de datos de verdad, pero a lo mejor en el entorno de integración, en el entorno de Sandbox tienes una base de datos diferente. En tu entorno local vas a tener algo diferente. Obviamente vas a tener una base de datos en memoria o algo similar. Pero apenas cambia el código va a ser prácticamente el mismo. Lo que sí cambia es pues, la URL de conexión de la base de datos, los drivers que vas a utilizar, el usuario y la contraseña sobre todo. Ese tipo de cosas cambian. Y todo eso lo tienes que tener en cuenta para no tener mucha configuración redundante, no tener miles de ficheros de configuración dependiendo del entorno en el que estoy. Normalmente quieres un único fichero de configuración, si es posible, y simplemente parametrizarlo para no tener que andar repitiendo las cosas. Y eso en este servicio lo podemos hacer de dos maneras diferentes. La primera es la que estamos acostumbrados todos. Simplemente establecer variables de entorno y a partir de ahí simplemente que nuestro proceso tenga en cuenta esas variables de entorno. En el caso del fichero de configuración del cloudbuild.yaml es establecer otro atributo más, que es ese environment. Decimos, vale, en este caso estamos utilizando directamente un contenedor de Docker. Aquí esto no es una URL de Cloud Builder. Al final son contenedores de Docker, así que puedo decirle directamente yo quiero utilizar Ubuntu. Voy a lanzar ese script, pero ese script va a buscar una variable de entorno que se llama variable environment. Yo le doy un valor y con eso estamos bien. Con eso podemos directamente empezar a utilizar diferentes entornos y utilizando eso con la configuración de nuestro cloudbuild.yaml. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos otra opción más que nos da un poco más de juego. Nos permite jugar un poquito más con lo que podemos hacer. Con esto que nosotros tenemos aquí, nosotros estamos especificando un entorno. Nosotros estamos diciendo cuál es el valor que tiene esa variable, pero ese valor no puede verse afectado por según dónde estamos nosotros ejecutando esta configuración. Para eso están los substitutions. Vamos a ir despacio. Lo que nosotros tenemos es, en este caso, un Cloud Builder que utiliza el SDK de Google Cloud. Lo único que va a hacer es desplegar una función, es lo que estábamos viendo antes de Cloud Functions. Siempre te va a desplegar una función ahí, el resto nos olvidamos. Y lo único es que nosotros, mientras estamos creando este fichero de configuración de cloudbuild.yaml, no sabemos cuál es el nombre que va a tener la función que nosotros queremos desplegar. Todavía no lo sabemos, porque dependerá de si estamos en Sandbox, dependerá de si estamos en producción, dependerá de dónde puñetas estemos, esa función tendrá un nombre o tendrá otro. De manera que nosotros le ponemos ese parámetro allí arriba del todo, le decimos que el nombre con ese guión bajo
le estamos diciendo que es un carácter especial, decimos, vale, el nombre te lo daremos más tarde. E incluso le podemos poner un valor por defecto. Aquí en este caso es Hello World Sandbox, y es un valor por defecto. Si nosotros no le especificamos en ningún momento el valor de la variable, significa que ese es el nombre de la variable. Pero eso es opcional, nadie nos obliga a establecer ese valor. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando realmente vayamos a ejecutar nuestro servicio de Cloud Build, nosotros tenemos que pasarle un valor para esa variable. Pues si estamos ejecutando nuestro entorno de integración para hacer un pase a producción, pues le especificaremos el nombre de la función para utilizar en producción. Si estamos en Sandbox, el nombre de la función para pasar a Sandbox, etc. Simplemente opciones que nosotros tenemos para personalizar un poco la configuración y que no sea algo estático, sino poder ser un poco flexibles a la hora de trabajar. De modo que con eso ya podemos jugar con los entornos. Ahora entra algo un poco más complicado, que son la parte de los secrets, la parte de las contraseñas que nosotros vamos a necesitar utilizar y que nosotros no podemos poner en nuestro repositorio. Nosotros queremos perfectamente hacer una subida a producción. Para subir a producción, nuestro entorno de integración necesita los datos de autenticación para poder subir a producción, pero eso nosotros no podemos tenerlo en el repositorio ahí abierto porque obviamente no es seguro tener eso así. Tenemos varias opciones para hacer todo esto. La primera es, todo lo hacemos nosotros nos preocupamos de cómo vamos a realizar todo eso y nosotros picamos toda la solución desde el principio. Es un poco tedioso y no solamente tedioso, sino susceptible a que nosotros metamos la pata en algo. Al final la parte de seguridad siempre es bastante sensible y podemos tener más o menos problemas dependiendo de lo actualizados que estemos en temas de seguridad. De modo que para eso existen otros sistemas, terceras partes, que se encargan exclusivamente de buscar eso, darte seguridad y que tú solamente tengas que configurar ciertas cosas. Obviamente, la nube de Google también tiene un servicio para facilitar todo esto. Es un servicio exclusivamente diseñado a guardar secrets, de manera que sea lo más seguro posible para nosotros trabajar con secrets. No vamos a entrar a bajo nivel sobre cómo funciona ese servicio, simplemente vamos a ver cómo puede facilitarnos este servicio configurar los secrets para nuestro entorno de integración. ¿Qué necesitamos? Bueno, por un lado necesitamos obviamente el recurso que nosotros queremos utilizar, si bien sea una contraseña, bien sea un certificado, lo que sea. Lo que nosotros necesitamos utilizar en nuestro entorno de integración. Y a partir de ahí necesitamos un certificado o una clave simétrica, lo que sea de seguridad, para encriptar ese recurso, esa contraseña o lo que sea. Y eso se lo damos al servicio de KMS. El KMS lo que nos da es, por un lado, un nombre, un identificador, de dónde está guardado el certificado que nosotros le hemos dado, el certificado o la clave. Lo que él necesita para poder desencriptar lo que nos va a dar también, que es esa contraseña encriptada, etc. De manera que tenemos una contraseña encriptada y tenemos un identificador de dónde está la información para poder desencriptar esa información. Y nosotros lo que le damos a Cloud Build son las dos cosas. El identificador de dónde ir a buscar lo necesario para desencriptar y lo que está encriptado. Obviamente después de eso hay que añadirle un poco de autenticación para decir que Cloud Build tiene acceso a ese identificador para poder desencriptar la información. Eso es un poco el mapa global de cómo funcionaría toda esta parte de encriptar información. Visto desde el punto de vista de la configuración de Cloud Build, es decirle que nosotros vamos a utilizar algo parecido a variables de entorno, pero no son variables de entorno realmente. Porque nosotros no le vamos a pasar directamente el valor. Lo que le estamos diciendo es que nosotros vamos a utilizar una contraseña. Esa contraseña no es directamente una variable de entorno, sino que, voy ahora a la siguiente parte, la contraseña yo te la voy a dar encriptada y tienes que ir al servicio de KMS y buscar ese identificador para recuperar la información para poder desencriptar la contraseña. Y una vez la hayas desencriptado, me la pasas. Entonces, nosotros no estamos guardando contraseñas que fácilmente se las puede llevar cualquier desarrollador que haya tenido acceso al proyecto y publicarlas por ahí. Los servicios, la forma de encriptar esas contraseñas es suficientemente segura como para nosotros no tener que preocuparnos por ello. Después hay temas de rotación de claves por en medio, etc. Podríamos entrar a hablar mucho más de ese servicio, pero no es la intención.
¿Cuál es la parte importante? Que si nosotros no guardamos contraseñas, nuestras contraseñas no están en claro en ningún lado, nosotros no tenemos que nosotros no tenemos que preocuparnos porque esas contraseñas se hayan visto comprometidas. Toda esa parte no es necesaria. Nuestros desarrolladores pueden utilizar nuestra aplicación, pueden lanzar el entorno de integración continua y en ningún momento están viendo la clave de absolutamente nada. De manera que eso lo hace un poco más seguro. Y hay otra parte más, que es, bueno, genial, están los Cloud Builders que hemos visto de NPM, G-Cloud, etc. Pero a veces no es suficiente. Hay muchos, Google Cloud da lo suyo, hay algunos que están dados por las comunidades, son las comunidades las que dan el soporte, pero muchas veces no es eso lo que necesitamos, a veces necesitamos algo propio. Por ejemplo, nosotros en Coliseo hubo un momento que necesitábamos tener un único paso que utilizara el SDK de G-Cloud y utilizara Gradle, las dos cosas. Porque utilizábamos un plugin de Gradle que al final terminaba derivando en el SDK de G-Cloud. Pero no hay ningún Cloud Builder que tenga las dos cosas. Hay un contenedor de G-Cloud, hay un contenedor de Gradle, pero no hay un contenedor que tenga las dos cosas. Entonces nosotros podemos hacernos nuestro propio Cloud Builder. Nosotros podemos hacernos uno que tenga el SDK de G-Cloud y tenga al mismo tiempo Gradle. Es simplemente, bueno, pues si todo esto es contenedores, es crearnos un Dockerfile diciendo qué es lo que queremos utilizar y nada más. Decidimos qué es lo que nosotros queremos tener en nuestra imagen de nuestro contenedor, creamos nuestra imagen, la subimos a algún lado, donde quiera. Hay registros públicos, hay registros privados, habrá que configurar más o menos, pero es simplemente subir esa información y subir esa imagen de nuestro contenedor. Y a partir de ahí, voy a ir un momentito a un ejemplo, es simplemente utilizarlo en la configuración del Cloud Build, que es, por ejemplo, esto de aquí. No sé si se ve bien. Bueno, ahora seguro que no se ve bien. Es por ahí. Yo aquí estoy diciendo, bueno, por un lado nosotros vamos a utilizar NPM, pero después yo quiero utilizar este Cloud Builder, que es un builder personalizado que nosotros nos hemos hecho. Es simplemente con Dockerfile nos hemos creado nuestro propio contenedor y ahí tenemos lo que nosotros necesitamos. Hay varias razones para hacer esto, no solamente la que os he explicado, pero es la posibilidad de personalizar el servicio todo lo que nosotros queramos. Volvemos un momentito a la presentación. Bien. Genial. Con eso hay ciertos casos de uso que hemos abarcado. Todos ellos se tocan en cualquier sistema de integración. Jenkins, Travis, lo que sea. Todos tienen al final formas de trabajar con la seguridad, formas de trabajar con entornos, etcétera, etcétera. ¿Qué son las cosas que hay que tener en cuenta o qué diferencian a Cloud Build de otros servicios o otras herramientas de integración? Bien, esto es Software as a Service. Nosotros estamos utilizando un servicio y hay algo que tener muy claro cuando nosotros utilizamos un servicio, y es que independientemente de quién nos esté dando ese servicio, nada nos asegura que ese servicio esté disponible el 100% del tiempo, porque no hay ningún servicio que te garantice el 100% de disponibilidad. Todos te dan un SLA, un porcentaje de tiempo que ellos tienen de disponibilidad, un 99,99%, por ejemplo, de disponibilidad, de manera que eso ya te dice que no te están asegurando el 100%, pero el SLA ni siquiera te está asegurando que vayas a tener esa disponibilidad. Lo que significa es que si bajan de ese porcentaje, te van a empezar a pagar por ello, pero siempre podría estar caído. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque no puedes quedarte sin pasar a producción porque el servicio que utilizas para como integración continua esté caído. Y eso puede pasar con Google Cloud, con Travis, con un servidor on-prem que nosotros tengamos, da exactamente igual donde lo tengamos, no podemos quedarnos sin pasar a producción por ello. Y hay una cosa, para mí, súper importante sobre ese servicio de Cloud Build, que es que podemos utilizar Cloud Build sin Cloud Build. Parece estúpida la frase, pero realmente se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos quedamos un poco con el enfoque global de la charla, el servicio de Cloud Build, al final, es un fichero de configuración YAML que te dice un montón de pasos que tienes que seguir, pero esos pasos al final son contenedores de Docker. Eso significa que si Docker yo lo puedo ejecutar en mi máquina local, no hay ningún motivo por el que yo no pueda coger ese fichero YAML, coger la configuración y ejecutarlo en mi máquina local. De manera que yo puedo coger mi entorno de integración y ejecutarlo en mi ordenador.
Solamente necesito 3 cosas para ello. Lo primero, necesito Docker, obviamente. Si estamos trabajando con contenedores Docker, necesito tener Docker en mi máquina. Necesito el SDK de Google Cloud con un componente para ejecutar Cloud Build en mi máquina. Y lo último que necesito es un usuario que pueda ejecutar lo que yo le esté diciendo que quiero ejecutar. Los permisos que tenía el Service Account de Cloud Build, necesito un usuario que tenga al menos esos permisos. Puede tener más, puede ser el owner del proyecto si nosotros queremos, pero al menos tiene que tener los permisos que tiene el Service Account. Y solo con eso, nosotros cogemos en nuestra máquina, ponemos que queremos ejecutar Cloud Build, le ponemos la configuración extra que nosotros queramos dar, dónde está nuestro código, que es ese puntito. Esto simplemente porque tenemos la posibilidad de que ese comando pruebe nuestra configuración de Cloud Build para decirnos si hemos metido la pata en la configuración o si de verdad queremos ejecutar nuestro entorno de integración. Por defecto, lo único que va a hacer es comprobar nuestra configuración. Si le ponemos ese dry run igual a false, estamos ejecutando nuestro entorno de integración. De manera que estamos utilizando Cloud Build, pero sin estar dependiendo de que el servicio esté disponible. Y eso en determinados casos es extremadamente importante. Nosotros seguimos pudiendo pasar a producción sin necesidad de que nuestro servicio de Cloud Build esté disponible. Y hay más cosas un par de cosas que hay que tener en cuenta. La velocidad. Eso que estaba haciendo la demo de me fui un momentito para otro lado y mientras estaba ejecutando el entorno de integración, pues enseñaba cómo estaba el repositorio y después volvíamos y veíamos que efectivamente todo se había ejecutado. Al final los entornos de integración tardan más o menos tiempo dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo con ellos. Pero se pueden optimizar en cierta medida y Cloud Build se puede optimizar también. Hay diferentes maneras de personalizar eso. La primera es la forma más bruta, entre comillas, es decir, bueno, si va lento, pues cambio el tipo de máquina, le meto una máquina más tocha, con más disco duro, si el problema está en disco duro, le cambio y le meto más virtual CPU, si el problema viene a ser la CPU, y con eso, pues solamente añadiéndole más virtual CPU, puedo mejorarlo. Se le puede mejorar en el servicio, se le puede poner un sistema que tenga hasta 32 virtual CPU. Realmente pasamos de una, que es lo que trae por defecto, podemos pasar a 8 directamente, y de 8 podemos pasar a 32. De manera que hay potencia con la que trabajar. Otra cosa que podemos hacer es utilizar lo de los builders personalizados que comentaba. Pues bueno, si nosotros podemos hacer un builder personalizado, podéis hacer un builder que esté optimizado para la tarea que vosotros queréis utilizar. Pues que ya tenga, por ejemplo, bajadas todas las dependencias posibles de Gradle, o que ya tenga herramientas, o que hayas limpiado el sistema operativo de un montón de cosas que simplemente te van a ralentizar tu entorno. Y otra opción, bueno, hay más opciones, son más tediosas de hablar, no las vamos a comentar en esta charla, que son como temas de cachear contenedores o cachear directorios, pero si hay una que es muy fácil de hacer, es añadir 2 tonterías a la configuración y que te ayuda a mejorar la rapidez de tu entorno, que es utilizar concurrencia. A la izquierda está lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que es, bueno, vamos definiendo pasos uno detrás de otro y genial. Pero si nosotros empezamos a darle identificadores a esos pasos, yo puedo después decidir que un paso tiene que esperar a que termine, en este caso el paso A, para ejecutarse. Y si 2 pasos están esperando por el mismo para terminar, significa que se pueden ejecutar en paralelo. De manera que Cloud Build puede decir, vale, yo primero voy a ejecutar en este caso el paso foo, después voy a ejecutar var y bash en paralelo. Y cuando terminen los 2, ya ha terminado mi entorno de integración. O podría tener más cosas después, eso ya es irrelevante. Pero la cosa es que si nosotros tenemos steps que uno no afecta a otro, yo puedo ejecutarlos en paralelo y con eso ganas. Si ya lo mezclas todo, si ya empiezas a meter concurrencia, al mismo tiempo le aumentas el número de virtual CPU, aparte añades cacheo de contenedores, etcétera, estamos hablando de que puedes agilizar mucho el tiempo del entorno. De manera que se puede jugar y hay muchos temas con los que se puede tratar. Bien. Como resumen para terminar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, Google Cloud Build tiene mucha potencia, pero sigue siendo una forma de hacer entornos de integración continua y por lo tanto va a seguir siendo un dolor de cabeza, aunque será menos dolor de cabeza que otros sistemas que haya por ahí. Por otra parte, es software as a service, lo que significa que nosotros no administramos máquinas, nosotros no tenemos que preocuparnos de tener un servidor que esté arrancado, que esté consumiendo electricidad, lo que sea. Todo lo que viene derivado de pasarnos a una nube de cloud. Por otra parte,
bueno, estamos utilizando contenedores, esa parte va bien, pero nuestra aplicación no tiene por qué estar corriendo en un contenedor. Todos los ejemplos que he puesto, ninguno de ellos desplegaba un contenedor. Todos ellos al final desplegaba una función de Google Cloud, o desplegaba sobre App Engine, o simplemente hago un npm install y ni siquiera estoy desplegando nada. No tenemos que vernos afectados porque todo el mundo últimamente parece ser que todos contenedores en este mundo y no hay nada más. Por otra parte, es para mí súper importante otra vez, podemos lanzar el servicio desde nuestra máquina. Podemos utilizar Cloud Build desde nuestra propia máquina. Además, tenemos la parte de seguridad que está francamente bien, es muy granular. Nosotros podemos configurarlo muy al detalle de qué es lo que puede hacer el servicio y qué es lo que no le dejamos hacer al servicio. Y una última parte, anecdótica, que para algunos importante para otros, que es que tenemos 120 minutos al día gratuitos del servicio de Cloud Build. Eso significa que a poco que no estemos todo el día lanzando el entorno de integración o que queramos poner una máquina mayor de la que nos da por defecto, nosotros podemos utilizar Cloud Build sin pagar por ello. Lo cual, hombre, es un detalle, está bien tenerlo en cuenta. Y poco más. Eso es un poco lo que es mi experiencia trabajando con Cloud Build, las ventajas que le veo al servicio con respecto a otras cosas. Y a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer fuera. No, si tenéis alguna pregunta la miramos, si no, siempre podemos hablarlo después por fuera. Vale. Hola, buenas. Hola, buenas. Gracias. Vale, gracias por la charla. Tenía una pregunta. Cuando estás usando el Cloud Build en local, ¿qué ocurre con todas esas claves que has guardado en teoría en los secrets que se supone que está en la nube? El usuario que utilizas para lanzar el Cloud Build en local tendría que tener los permisos para poder acceder a KMS para desencriptar esas contraseñas. Al final, la única diferencia hay varias diferencias entre ejecutar el Cloud Build en local o en el servicio, pero la mayor diferencia es que Cloud Build en el servicio se ejecuta con el usuario del Service Account y en tu máquina local se ejecuta con el usuario con el que tú estés logueado, vale, que normalmente será tu propio usuario como persona física en vez de como sistema. Vale. Pero al final, los dos necesitan tener los permisos para poder acceder al servicio de KMS. Vale. Si ese servicio estuviese caído... Si ese servicio estuviese caído, ahí sí tienes un parón momentáneo de eso. Buenas, me ha gustado mucho la charla y tenía dos preguntas. Por una, en un momento has dicho que cuando había algún problema o algo, habías propuesto que, por ejemplo, una Cloud Function fuera la que se conectara a un servicio que te informara pues, si ha habido algún error en el deploy o alguna historia de estas. Por una parte la pregunta va, ¿esto se puede conectar a Stackdriver? ¿Y que sea Stackdriver el que mande el correo electrónico con las alertas configuradas o así? Necesitarías o sea, puedes conectar, no está la integración hecha por defecto, no puedes hacer que Stackdriver se ponga a escuchar el topic de PubSub para poder verlo. Sería hacerte una función de Cloud Function, por ejemplo, para simplemente enlazarlo. Vale. Pero normalmente esa parte de la integración, la parte de seguridad, está out of the box al final. Así que es casi transparente el poder meterlo en Stackdriver, sí, pero tendrías que hacerlo a mano. Sí, o sea, esa pieza todavía no existe. Y luego, por otra parte, he visto que el tema para los triggers que tenía para poderse lanzar automáticamente, como has hecho antes en el ejemplo en el repositorio, estaba en versión beta. Y bueno, decías que tenía unas cuantas opciones de integración que en caso lo hemos visto con GitHub. Actualmente, ¿sabes si también está con Bitbucket? Pero no digo el Bitbucket gratuito, sino tú te montas un Bitbucket en un servidor y se podría conectar. Lo mismo digo Bitbucket que un GitLab, por ejemplo, algo así. O sea, ¿en qué estado están los triggers en ese aspecto, en integración? Las integraciones, los triggers que están ya por defecto, que son básicamente añadirle un par de pasos, etcétera, y nada más. Para lo que son servicios, es decir, GitHub o Bitbucket como servicio, sí tiene la integración automática, ya si lo tienes en tu propio servidor, ahí ya entra un poco más de complicación y ya no viene tan por defecto. O sea, ahí sí tienes que currarte un poco más. Sería hacerte un Cloud Builder que se encargue de añadir la configuración extra para poder hacerlo. Añadir esa parte de configuración. Está todavía, con esa parte de beta, todavía están añadiendo triggers para añadir esa configuración y que sea más fácil la integración, pero todavía hay cositas que mejorar en ese sentido.
Buenas, muy interesante la charla. Estoy revisando el pricing que tiene asociado, ¿vale? Y veo una cosa que me llama un poco la atención, supongo que sabrás. Dependiendo del número de cores, con solo un core, por lo que veo aquí, sí que tiene inicio rápido, pero con el resto no. ¿Qué tiempo tarda, a qué se debe? ¿Qué tiempo tardaría con el resto? Entiendo que porque necesita más tiempo para poder provisionar esos recursos o para encontrarlos y demás. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia de tiempo que tardaría en provisionar uno y otro? O sea, ¿realmente hay tanta diferencia? Efectivamente es porque tarda en aprovisionar esos recursos para poder levantar una máquina virtual solamente para poder hacer ese proceso. Sí. No estamos hablando de segundos, en plan unos segundos, estamos hablando normalmente de menos de un minuto, pero puede llegar a un par de minutos. Como Vale, mucho. vale, Pero, o sea que realmente es una diferencia de... exactamente, es al final lo que tarda en la máquina... lo que utiliza por debajo es Compute Engine para utilizarlo, son máquinas virtuales de Google. Al final es el tiempo que tarda en levantar una máquina virtual, independientemente de que lo esté levantando el servicio. Vale, Normalmente ese tiempo suele ser de menos de 30 segundos, normalmente. vale. Pero siempre tiene un pequeño rango de, bueno, se puede extender a un par de minutos sin que te puedas quejar por ello. Vale, El resumen. vale, gracias.